noche en Desde las Cámaras hablaremos de las garantías político-electorales con el diputado Jorge Espadas, quien es secretario de la Comisión de Gobernación y Población. Además, ¿cómo va el proceso de selección de consejeros del INE? Nos lo cuenta el diputado Mario Carrillo, quien es secretario de la Comisión de Defensa Nacional, y también nuestra especialista Alicia Salgado nos explica qué es la remuneración compensatoria. Desde las Cámaras comenzamos. Los trabajos del Congreso de la Unión previos a la Semana Santa se intensificaron debido al proceso de renovación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. Una vez agotado el procedimiento de selección como lo establece la normatividad y sin que se haya alcanzado la mayoría calificada en el Pleno, se procederá a llevar a cabo su selección mediante un procedimiento de insaculación previsto para este viernes 31 de marzo. Una vez resuelto este tema, el Poder Legislativo hará una pausa la semana próxima para regresar a sesionar el 11 de abril. Esperemos que durante las próximas semanas prevalezca la voluntad política en ambas cámaras para avanzar en la discusión y eventual aprobación de las leyes que el país necesita. Desde aquí seguiremos poniendo bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Esta fue la última semana de discusiones en el Congreso de la Unión antes de comenzar la Semana Santa. El Pleno del Senado de la República inició su sesión guardando un minuto de silencio. Quiero solicitar al Pleno que haya un minuto de silencio en memoria de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez, migrantes que estaban recluidos en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración. Tras un intenso debate en el Pleno, se votó un punto de acuerdo. Se solicitó a 3 instituciones de gobierno a realizar acciones tras el incendio ocurrido. Además, se solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Función Pública investigar los sucesos e implementar acciones. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 54 votos a favor y 30 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado el punto de acuerdo, presidente. Aprobado la proposición con punto de acuerdo en relación a los lamentables hechos ocurridos el lunes 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, en la Cámara Alta también llegó al Pleno un tema urgente. El próximo viernes deja su espacio en el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia el comisionado Francisco Acuña. Entonces solo tendríamos la sesión de mañana, cualquiera de las dos, para votar a los dos propuestas de consejeros o irnos de vacaciones dejando inoperante al INAI. Votemos, pues. Votemos en el Pleno y que cada quien asuma su responsabilidad, porque yo no quiero que mañana el juzgado nos destituya, porque, ojo, le informo a este Pleno que en materia de amparo, el desacato a una sentencia incluye la destitución. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política comentó. Porque estoy enterado que una de las objetadas es solo una, Yadira Alarcón, ha promovido amparo y se le ha concedido la suspensión. Entonces no puedes de ninguna manera plantearle otra persona hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva y el fondo del amparo. Sí, hay gente brillante, capaz, que inclusive había sido bien evaluada en el anterior proceso y podríamos construir un acuerdo el día de mañana. ¿Por qué no lo hacemos para evitar que el INAI quede sin el quórum necesario? En la Cámara de Diputados, durante la sesión se guardó también un minuto de silencio por los hechos ocurridos en el incendio de Ciudad Juárez. Durante la sesión del 28 de marzo, los legisladores de la Cámara Baja, además, avalaron dictámenes entre los que destacan temas de salud y educación. También en la Cámara de Diputados continúa la construcción de acuerdos para el nombramiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con el diputado Mario Carrillo sobre el proceso de selección de consejeros del INE.
Ya estamos a la vuelta de la esquina de la decisión definitiva de cómo va a estar conformado el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, entre la ciudadanía existen dudas de qué es lo que va a pasar, si es positivo, si es negativo, cuál es la posición que tiene el oficialismo, el gobierno y cuál es la posición que tiene también la oposición en estos temas. Vamos a platicar hoy sobre ese específico tema con el diputado Mario Miguel Carrillo del Estado de Puebla y de Morena. Pues mira, el Consejo General del INE, que está actualmente en este proceso de renovar 4 consejerías, va a ser un tema histórico y aprovecho y celebro que estemos llevando esta entrevista en este auditorio, en la Cámara de Diputados, que es el auditorio Aurora Jiménez, quien fue la primera mujer en ser electa diputada federal. Para nosotros es muy importante el rol que tienen las mujeres en la democracia de nuestro país y celebramos que la presidencia de la Consejería General del INE va a recaer en una mujer. En unas horas más ya sabremos quién va a ser este nombre, pero no solamente la Consejería General, también una segunda consejería, 50 y 50, totalmente paritario en esta selección, que fue transparente y que fue rigurosamente bajo los términos del Comité de Evaluación. Quien llegue ya en las próximas horas a ocupar estos cargos de consejeros van a estar perfectamente preparados técnicamente. El proceso de selección fue, como ya lo dije, muy transparente, desde la selección del comité de evaluación hasta los perfiles que han llegado a esta fase final de las 4 quintetas. No nos cabe ninguna duda que sin filias, ni fobias, ni cuotas, ni cuates, los que lleguen y las que lleguen a ocupar estos cargos de los 4 consejeros, 2 consejeros, 2 consejeras, van a estar sin duda comprometidos los próximos 9 años con la democracia de nuestro país, llevando a cabo las elecciones tanto en los estados como a nivel federal, como debe de ser, y que no le quepa duda a ningún mexicano, a ninguna mexicana. Por supuesto que quien quede, independientemente si es por proceso de insaculación o no, que van a ser los que deben de estar. Lo que nosotros queríamos era eficientar y adelgazar el gasto que actualmente tiene el INE. Te doy un dato rapidísimo. En el primer Consejo General que presidió Waldenberg, se erogaban cerca de 3,000 millones de pesos y eran 5 consejeros. Actualmente el INE está erogando cerca de 25,000 millones de pesos a través de estas 11 consejerías. Entonces, lo que nosotros buscábamos era poderlo llevar a como originalmente se planteó el Consejo General del INE hace casi 30 años. Lamentablemente no pudimos contar con el apoyo de los diputados y las diputadas del bloque opositor, no logramos la mayoría calificada. El INE no se toca, eso que no le quede ninguna duda a las mexicanas y a los mexicanos. Nosotros tenemos el compromiso en Morena de que la democracia no le cueste tanto al erario. Morena ya lo ha dicho y así lo ha manifestado y así lo ha realizado. Solamente ocupa el 50% de las prerrogativas que actualmente tiene. Mediante cheque se ha devuelto a la Tesorería Federal este presupuesto. Nosotros invitamos a los partidos del bloque opositor, específicamente al PAN, al PRI y al PRD, para que, si bien no quieran ellos reducir sus prerrogativas, por lo menos que consideren este mecanismo que actualmente lleva Morena para reintegrar parte de este presupuesto, porque es innegable que los partidos y sobre todo los del bloque opositor ejercen este presupuesto sin mayor rendición de cuentas, sin transparencia. Eso es lo que debemos determinar. Es muy claro que como quede configurado el Instituto Nacional Electoral, tendremos que observar detenidamente cuál es la posición que va a adoptar el próximo presidente del INE, porque él tiene las facultades para incluso poder definir el manejo presupuestal interno del instituto, por una parte, y por la otra también los beneficios que puedan tener desde el punto de vista jurídico, económico y obviamente electoral de cada uno de los partidos. Ahí está la clave de todo. Por eso es importante estar vigilante de lo que ocurre en el INE. No más gastos extraordinarios, no convertir la democracia en onerosa, sino hacer que la democracia sea accesible a todos y cada uno de los participantes. ¿Usted sabe qué es la remuneración compensatoria? Alicia Salgado nos explica su importancia. Hola Adriana, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Bueno, te platicaba de algunas iniciativas que estaban en el Senado de la República en días pasados
y una en particular tiene que ver con pues la reincidencia de esta pretensión de lo que le llaman remuneración compensatoria para los compositores del país que ha impulsado la SOGEM, y que en realidad se trataría de un impuesto digital a todos aquellos que compremos un aparato telefónico, una laptop, una televisión, un radio, un reproductor de audio, y todo con la idea o pretensión de que vamos a cometer el delito de piratearnos estas obras de composición. Y pretenden, desde una ley, establecer esta llamada remuneración compensatoria. La verdad es que creo que la misma expriista Nancy de la Sierra, la senadora, se dio cuenta de que también habían sido pues cuestionables los argumentos que se estaban presentando y que también se violaría la Constitución. Creo que esto es uno de los temas. Pero más allá de una o de otra cosa, los grupos parlamentarios aceptaron iniciar un parlamento abierto para discutir abiertamente este tema y poner todos los puntos sobre la I. Al final, creo que esta es una actitud bastante responsable, y el Parlamento abierto va a permitir que todas las voces interesadas, incluyendo la de los compositores, den sus argumentos en favor o en contra de este moche digital. ¿A quién va a beneficiar? La Constitución es muy clara. El Estado solo puede cobrar impuestos o contribuciones o derechos para beneficiar a toda la sociedad. Y en este caso se trataría de poner un copete llamado remuneración compensatoria al criterio de vaya usted a saber, suponiendo que nosotros vamos a cometer un delito de piratería con el solo hecho de comprar el equipo, porque lo tendría como una especie de IVA o sobrecosto a este equipo electrónico en el que podría reproducirse alguna de estas obras que están registradas en la SOGEM. Y los beneficios de esta recaudación o de este dinero irían a parar específicamente al sindicato y a su vez, pues no necesariamente a todos los compositores, sino a aquellos que le convengan a la dirigencia sindical. ¿O no cree usted? Creo que pues Roberto Cantoral se le ha acabado un poquito su fuente de ingreso, su papá y todo lo demás. Yo creo que podría ponerse a trabajar fuertemente antes de seguir impulsando este tipo de iniciativas. Y lo que sí me parece extraordinario es que el Congreso haya decidido iniciar el debate en Parlamento abierto, particularmente, claro, el Senado de la República y los 3 grupos parlamentarios más importantes del Senado. Yo te pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. La diputada Mirel Montes, presidenta del Congreso del Estado de Jalisco, nos cuenta sobre la realización del primer encuentro nacional de presidentas y presidentes de congresos locales. Claudia Ivette García nos tiene el detalle. Un importante evento legislativo tendrá lugar en Jalisco. De ello conversamos con la diputada Mirel Montes, presidenta de la mesa directiva de este Congreso local. Pues mira, la verdad es que yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada, porque justo estamos marcando historia, estamos haciendo historia con este primer Congreso Nacional de presidentas y presidentes de mesas directivas de congresos locales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de abordar este gran tema que creo que a todas y todos nos convoca, que es erradicar la brecha salarial. El Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, ha dado a conocer cifras reveladoras sobre la brecha salarial en México. Por cada 100 pesos que recibe un hombre en promedio por la labor que realiza, la mujer por el mismo trabajo percibe 86 pesos. Entonces, esto ya marca una gran diferencia, que por igual trabajo recibimos diferente remuneración. ¿Cuál será el objetivo del primer Congreso Nacional de Presidentas y Presidentes de los congresos locales para erradicar la brecha salarial? Promover un marco regulatorio que impulse la equidad salarial, verificar en marcos normativos que estemos en concordancia con tratados internacionales, nuestra legislación federal, nuestra legislación estatal, realizar también y establecer acciones afirmativas que promuevan condiciones salariales justas y equitativas. Este Congreso no es una concesión que se nos da a las mujeres. Este Congreso lo que vamos a abordar es darle respuesta clara, contundente y justa
a una exigencia que ha existido durante muchísimos años. Las mujeres llegamos al espacio público, las mujeres llegamos al poder y esta es una manera de cómo ser correspondientes ante esta lamentable problema que existe y que a nosotros nos toca vivir día con día, a las mujeres. Además de la participación de presidentas y presidentes de al menos 17 congresos locales, también se espera la presencia de autoridades estatales, representantes del Poder Judicial Estatal, el embajador de la Unión Europea en México, la embajadora de Chile en nuestro país, representantes de la Organización Internacional del Trabajo y del Instituto Mexicano para la Competitividad. Justo, bueno, yo formo parte de una legislatura con mayoría de mujeres, que ya lo hemos platicado. El Congreso del Estado de Jalisco es el primero a nivel nacional con un 63% de representación de mujeres y erradicar la brecha salarial ha sido un tema que se ha discutido en el Congreso del Estado de Jalisco y yo creo que todos estos trabajos que hemos realizado desde el Congreso del Estado de Jalisco tenemos que darlos a conocer a otros congresos para juntos actuar y generar reformas legales marco que nos sirvan a cada uno de los estados para marcar estas diferencias desde lo local. Es un tema que es una causa común, es un tema que nos une y es un tema en donde pronto tendremos acciones claras y contundentes para erradicar desde lo local hacia lo nacional esta brecha salarial. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. No se vaya, vamos a una pausa y regresando hablaremos con el diputado Jorge Espada, secretario de la Comisión de Gobernación y Población, sobre la importancia de la iniciativa en materia de garantías político-electorales. Estamos estableciendo de manera más o menos clara cuáles actos le corresponde conocer al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuáles actos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas noticias nos dan de Guanajuato el invitado, Jorge Arturo Espadas Galván, del Distrito 11, diputado por la bancada del PAN, y también secretario de importante comisión, la que atiende asuntos de buen gobierno y además de población. Atentos escuchemos su postura y posición. Entre más nos informemos, mejoramos nuestra opinión. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña vía Zoom el diputado Jorge Espadas, quien es secretario de la Comisión de Gobernación y Población y nos va a platicar sobre las garantías político-electorales. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Hola, qué gusto saludarte, Adriana, saludar a todo el auditorio. Estamos listos y a sus órdenes, como siempre. Diputado, bueno, esta iniciativa cuyo nombre es Justicia Constitucional Electoral y Paridad de Género. Platíquenos de qué se trata esta iniciativa y en qué proceso legislativo se encuentra. Mira, de manera muy sencilla y muy clara, se trata de dos cosas fundamentalmente. Primero, establecer que los jueces tienen que juzgar, tienen que hacer su labor de interpretación de la ley y aplicarla, pero no les toca legislar. A los legisladores no les toca juzgar, les toca legislar. Es un dictamen que busca ser un poquito enfático en la división de poderes y establece que en materia de derechos electorales, en materia de elecciones afirmativas, en materia de paridad de género, debe respetarse lo que está establecido en la Constitución y en las leyes. Esto es garantizar que la paridad se respete conforme a los principios que establece la Constitución, así como las distintas acciones afirmativas para nivelar la circunstancia en que se encuentran ciertos grupos que están en desventaja, ciertos grupos poblacionales. Esto es nada más puntualizar. Muy importante, diputado, voy a hacer un hincapié aquí, muy importante lo que usted está mencionando.
de respetar y hacer valer la división de poderes, en donde el legislativo no juzga, sino que es la función del Poder Judicial. Y que se establezca claramente en esta ley, en las funciones electorales, donde a veces el Poder Legislativo quiere tomar extrafunciones y juzgar delitos o intervenciones que le corresponden al Poder Judicial. Es correcto. Esa es la primera idea del dictamen que estamos hoy discutiendo. La segunda idea es establecer quién puede resolver sobre algunas actuaciones de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión. Hoy todos los actos del Congreso de la Unión tienen que estar posibilitados de ser impugnados ante la autoridad judicial. Hoy es así y después de esta reforma es así también. Todos pueden ser impugnados. Lo que estamos definiendo es que lo que sea en materia electoral sea impugnado ante el Tribunal Electoral. Lo que es cuestión del régimen interno, todos podamos quejarnos de los actos del Poder Legislativo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos estableciendo de manera más o menos clara cuáles actos le corresponde conocer al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuáles actos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero dejando en claro que todos los actos, todos los que son hoy impugnables, siguen siendo impugnables el día de mañana, pero unos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diputado, en esta iniciativa está incluidos los delitos electorales que le corresponden a la FEPADE. Sí, no se toca ese tema, está intocado, queda exactamente igual. Hoy los delitos electorales tendrán que ser procesados como son ante las fiscalías, la fiscalía especializada, pero lo que sí tocamos son los actos de las cámaras, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión. Los que tienen que ver con el régimen interior, esos los tiene que conocer la Suprema Corte cuando alguna diputada, diputado, grupo parlamentario, partido político o ciudadano se queje. Podrá acudir ante la Corte, podremos acudir ante la Corte para tratar de invalidar estos actos del Poder Legislativo. Si son de naturaleza electoral, podremos acudir ante el Tribunal Electoral. Si se trata, por ejemplo, en la aplicación de la ley, las acciones afirmativas, el tema de paridad tiene que establecerse como se plasma en la Constitución. Es decir, aplica la ley juzgador, que ya aquí los legisladores, las legisladoras tienen la obligación de establecer estas acciones. Hoy en día están clarísimas en la Constitución y esto tiene que aplicarse por los tribunales electorales. Ni más ni menos. Lo que ya el constituyente permanente, que son las dos cámaras más la mayoría de las legislaturas de los estados han establecido, esto se tiene que aplicar. Diputado, esto está en comisiones. ¿Cuál sería el proceso? ¿Se aprueba en comisiones? ¿Se discute? En su caso, ¿se aprueba en la Cámara de Diputados? ¿Pasa al Senado? En caso se aprueba y aplicaría para las elecciones del 2024. Es correcto, y hay algunos transitorios. Hoy se vota en la Comisión de Puntos Constitucionales. De ser favorable la votación, muy probablemente el día del mañana suba al Pleno de la Cámara de Diputados y, como bien lo dice Soriana, se turne al Senado. Después de esto, tendrá que ir al Senado, se aprueba en el Senado. Como es constitucional, tienen que manifestarse la mayoría de las legislaturas de los estados en el mecanismo del constituyente permanente y esto aplicaría de inmediato. Pero hay algunos artículos transitorios que establecen que en caso de que no se haga la legislación secundaria en tiempo, se apliquen las reglas que garantizan, por ejemplo, la paridad en la integración hoy de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de las legislaturas locales, de los ayuntamientos. Este principio de paridad está consagrado en la Constitución, se tiene que aplicar, y el transitorio dice que ahí sí ni un paso atrás, igual en las acciones afirmativas que ya se aplicaron, tanto en la vida interna de los partidos, como para la elección constitucional de diversos cargos. Diputado, lo que acaba usted de mencionar es muy importante. Al no ser una modificación constitucional, se aplicaría en lo inmediato. Entonces, están contrarreloj, ya que tenemos ya en camino unas elecciones para este verano. Entonces, ¿se pudiera aplicar para la elección del Estado de México y de Coahuila? No, esta reforma iría ya al siguiente proceso electoral, pero no incide en la materia electoral hoy. Hoy, por ejemplo, para estos dos procesos ya las candidaturas están establecidas, las cuestiones de paridad ya se cuidaron, esto ya está corriendo, aplicaría para el 24, pero es muy importante dejar en claro
que no se está dando un paso atrás, se está garantizando, tal cual lo establece la Constitución, las acciones afirmativas, la igualdad sustantiva y la paridad en la integración de los órganos colegiados de elección popular. Esto está intocado, porque se ha especulado de que se está dando un paso atrás. De ninguna manera. Incluso se establece la obligación ahora en la Constitución, en esta reforma, que sí es constitucional, de que los partidos políticos garanticen al interior de sus órganos colegiados la integración paritaria. Y también que garanticen la transparencia en la elección de sus líderes y en su conformación y lo que está sucediendo en la vida interna de los partidos políticos, que muchas veces es poco transparente y bueno, la ciudadanía no nos enteramos de cuáles son sus procesos de selección. Es correcto, por eso yo quisiera decir que en materia de transparencia tenemos que avanzar todos los partidos políticos. Creo que en el caso de mi partido lo vamos haciendo bien. Por ejemplo, dabas tú la nota hace un ratito del Congreso de Guanajuato, bien calificado en transparencia, en primer lugar. Esto lo trabajan los grupos parlamentarios, así tiene que ser en las cámaras y así tiene que ser en los partidos, procesos transparentes y democráticos, que además los estatutos tienen que, de cada partido político, de todos, tienen que tener esa calidad de democráticos y así los califica el INE. El INE los tiene que validar y están validados los estatutos de los partidos políticos bajo el principio democrático. Diputado Jorge Espadas, panista, muchas gracias por esta información y por estar aquí vía Zoom informándonos sobre esta iniciativa tan importante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Estamos a sus órdenes. Un gusto saludarlos. Buenas noches. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.